Cordial saludo a estudiantes. En este segundo video vamos a ver los problemas de aplicación, pero la idea es usar sistemas de ecuaciones lineales y lo vamos a hacer por método de eliminación. Entonces, dando continuidad al video anterior, recordemos que el método de eliminación ¿sí? Tiene como pasos, no olviden, primero ordenar las dos ecuaciones, siempre de la forma, primero una variable, luego la segunda variable igual a la constante. Si la letra que usamos es diferente, pues no importa, simplemente en ambas ecuaciones colocamos primero una variable y en el segundo término la otra variable, pero siempre en el mismo orden, ¿ok? Luego multiplicamos cruzados los coeficientes de la variable que queremos eliminar, ¿sí? Pero recuerden que si tienen el mismo signo, entonces a una de las dos le ponemos un menos, o sea, usamos el opuesto, para que al sumar término a término se simplifique. Si los coeficientes ya tienen signos diferentes, entonces multiplicamos en ambos por el coeficiente, pero lo asumimos siempre positivo. Luego, recuerden, sumamos término a término, ¿sí? Para que se elimine una variable. Resolvemos la ecuación, ahí despejamos una variable, esa ecuación al resolverla nos da ya el valor de una de las dos variables. Esa variable la reemplazamos en una de las ecuaciones iniciales y hallamos el valor de la segunda variable. Por favor, ver el video de método de eliminación porque ahí se explica claramente. Recordemos que para resolver problemas, ¿sí? Lo más importante es seguir los pasitos. Entonces, el primer pasito que dijimos que íbamos a hacer, si era necesario varias veces, era leer el problema. ¿Ok? Si tengo que leer el problema 4 o 5 veces, no importa, primero léanlo muy bien hasta que entiendan de qué se trata, ¿sí? Y una vez ya tengan claro, entonces a partir de la pregunta del problema van a definir las incógnitas. Entonces dice, bueno, voy a utilizar la letra A y la letra B, donde la letra A significa tal cosa y la letra B significa tal cosa. Eso es definir las incógnitas, ¿ok? Luego con esas incógnitas que usted ya definió, utiliza esas incógnitas para plantear los sistemas de ecuaciones, es decir, hacer una traducción del lenguaje escrito a lenguaje matemático o verbal a matemático. Y cuarto, resolvemos el sistema. ¿Cómo van a resolver estos sistemas? Pues los vamos a resolver por el método de eliminación, ¿ok? Una vez ya lo tengan, verifican la solución y una vez verifiquen la solución, no olviden redactar una respuesta. Cuando a mí me dan un problema, siempre me dan una pregunta. Y si me dan una pregunta, pues yo tengo que responderla. ¿Ok? Entonces vamos a ver un par de ejemplitos a ver cómo nos va. Entonces el primer ejemplito dice lo siguiente. Dice, 5 trajes y 3 sombreros cuestan $418. 8 trajes y 9 sombreros cuestan $694. Miren la pregunta. ¿Cuál es el precio de un traje y un sombrero? Entonces digo, venga, leamos bien la pregunta. ¿Cuál es el precio de un traje y de un sombrero? Entonces digo, bueno, voy a usar dos incógnitas. Una, que sea el precio de un traje. Y la otra, pues que sea el precio de un sombrero. Y entonces defino mis variables. Digo, X, el precio de un traje, y Y, el precio de un sombrero. ¿Ok? Ya teniendo mis incógnitas X y Y, ojo, son incógnitas porque no conocemos sus valores. Bien, entonces planteamos la ecuación. Entonces acá dice 5 trajes, pero yo dije que el precio de un traje era X. Entonces 5 trajes, pues será 5 por X. Y quiere decir que voy a agregar, entonces más 3 sombreros, entonces el precio de un sombrero es Y, entonces 3Y serían de 3 sombreros, entonces más 3Y, igual, porque acá dice que esa combinación que yo compro cuesta $418. Digo, bueno, pues eso va a ser igual a $418. Aquí hay una coma, me dice, vamos a hacer otra ecuación y empezamos a leer. 8 trajes, entonces ya sabemos, y 9 sombreros cuestan $694. Entonces ya sabemos que el precio de un traje es X, entonces 8 trajes sería 8X, y entonces más 9 sombreros, el precio de un sombrero es Y, entonces 9Y igual a los $694 que me dan. Y listo. Como ya tengo mis dos ecuaciones ordenaditas, miren, 5x más 3y y acá 8x más 9y igual de una constante, entonces ya puedo empezar a eliminar.
Vamos a escoger la variable para eliminar. Resulta que aquí yo veo el 5 y el 8, ambos positivos. Acá veo el 3 y el 9, ambos positivos. Entonces digo, bueno, me da la misma simplificar la X o la Y. Pero yo aquí me doy cuenta que miren aquí en la Y, el 3 y el 9 son múltiplos. O sea que los voy a poder simplificar. Digo, más bien cojo la Y cuando lo simplifique va a tener números más pequeñitos. Ojo, como aquí ambos son positivos, entonces acá voy a dejar uno positivo y uno negativo. Recuerden, si acá en la primera ecuación ya escogí que voy a eliminar la Y, quiero el coeficiente es más 3, entonces en la segunda ecuación multiplico por ese más 3. Y en la segunda, que es más 9, entonces el primero, la otra ecuación, por más 9. Como ambos eran positivos, ¿sí? Entonces a uno de estos dos le pongo el menos. Por lo general, repito, uno lo coloca más pequeñito. Listo. Como 9 y menos 3 se pueden simplificar, entonces le saco tercera parte. Tercera de 9, 3, y tercera de menos 3, menos 1. Entonces puedo coger mis ecuaciones iniciales, la primera la voy a multiplicar por 3, y la segunda la voy a multiplicar por menos 1. Ahora, si lo hago con 9 y menos 3, el resultado va a ser el mismo, solamente que voy a trabajar pues con números más grandes. Entonces, si podemos simplificar, simplificamos. Entonces hacemos acá, 3 por 5x, 15x, 3 por más 3y, más 9y, ¿cierto? Y 3 por 418 me da 1254. Ahora, por menos 1, recuerden que multiplicar por menos 1 realmente es solo cambiar los signos. Entonces, menos 1 por 8x, menos 8x. Menos 1 por más 9y daría menos 9y. Y menos 1 por 694 me da menos 694. Recuerden que tenemos que multiplicar todo, ¿ok? Tanto lo que está a la izquierda como lo que está a la derecha de la igualdad. Y des en cuenta que la variable que yo quería eliminar ya me quedaron los coeficientes opuestos. Uno es 9 y otro menos 9. Cuando sume, entonces 9y menos 9y me da 0, se cancelan y me queda solamente 15x menos 8x, 7x. Y por este lado también hago la cuenta. 1254 menos 694, pues me da 560. Y despejamos. Entonces despejar el 7, entonces dividimos por 7, me queda 560 sobre 7. Simplificamos 560 sobre 7, hacemos la división, ¿sí? En este caso da exacta, da 80. Como ya tengo el valor de x, ¿sí? Cojo ese valor de x y vengo y lo reemplazo en una de estas dos para hallar el valor de y. Entonces digo, bueno, voy a reemplazarlo en cualquiera de las dos. Voy a coger esta que tiene los números más pequeñitos, miren, la primera. Entonces coloco mi ecuación, ¿sí? Voy a reemplazar a 80 en esta que escogí, que es 5x más 3y igual a 418. 5x más 3y igual a 418. Y voy a cambiar mi x, entonces ya no voy a decir 5x, sino 5 por 80. Entonces vengo y cambio mi x, que es esta. Permítanme, se la resalto para que se acuerden. ¿Sí? Esta x. Entonces ya no voy a decir que es x, sino que es 80. Entonces la reemplazo. ¿Bien? Entonces me queda 5 por 80, que era x, más 3y igual a 418. Y opero. Primero multiplicamos 5 por 80, 400. Luego hago transposición de términos, ¿sí? 400. Le hago transposición de términos, queda menos 400. Entonces queda 3y igual a 418 menos 400. Agrupo estos dos términos semejantes, me da 18. Y despejo la y, dividiendo por 3. Entonces me queda 18 sobre 3. Bien. Voy a bajarla un poquitico. 18 sobre 3. Bien, y ahora vamos a verificar. 18 dividido 3, pues ya sabemos que eso da 6. ¿Sí? Y verificamos. ¿Qué verificamos? Los enunciados iniciales. Entonces recuerden los enunciados iniciales, porque no me alcanza en los dos. Entonces dice, 5 trajes y 3 sombreros cuestan 418. Entonces lo escribimos acá, para verificar. 5 trajes y 3 sombreros cuestan 418. Entonces vamos a verificar. 5 trajes, pero cada traje vale 80. Cuesta 80, miren, acá ya lo dijimos. ¿Sí? Es el precio de un traje. Entonces 5 por 80. Y 3 sombreros, entonces 3, pero cada sombrero cuesta $6, ¿cierto? Este y igual a 6 es el precio de un sombrero. Entonces 3 por 6. Entonces acá queda 5 por 80, 400, 3 por 6, 18, ¿sí? Y al sumar 400 más 18 me da los 418. La otra frase decía que 8 trajes, o sea, 8 por 80 que vale cada uno, y
9 sombreros, entonces 9 por 6 que vale cada sombrero. Y eso me tiene que dar 694, entonces hago mi cuenta. 8 por 80, 8 por 8, 64, 640. Y 9 por 6, 54. Sumo, ¿sí? 690 más 54 me da 695, que era lo que yo quería. Perdón, 694, acá sume mal, pero ya lo arreglamos. 694. Bien. ¿Ok? Entonces, respuesta, ojo con la pregunta, porque la pregunta es, y acá tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque dice, ¿cuál es el precio de un traje y un sombrero? ¿Sí? Entonces, el precio de un traje sabemos que es 80 y el de sombrero es 6. Pero como me dicen cuál es el precio de un traje y un sombrero, pues tengo que hacer la suma. ¿Ok? O sea que si yo compro un traje y un sombrero, el precio que debo pagar por eso es de 80 del traje más 6 del sombrero, $86. ¿Ok? Entonces tengan muchísimo cuidado a la hora de redactar las preguntas. Ustedes a veces hacen bien los ejercicios y a la hora de escribir la respuesta, una de dos, o no la escriben, ¿sí? O escriben mal el resultado porque no leen bien la pregunta. Entonces tengan cuidado con eso. Miremos el segundo ejemplito. Dice, con numeritos. Entonces dice, la diferencia de dos números es 40 y un octavo de su suma es 11. Allá los números. Entonces, bueno, como son dos números y acá me dice que la diferencia es 40, quiere decir que hay un número que es más grande que el otro para poder hacer la diferencia. Entonces digo, bueno, pues un número lo voy a llamar el mayor y al otro número lo voy a llamar el menor. Miren que acá yo llamé al mayor con M mayúscula y al menor con M minúscula, ¿sí? Para ubicarme simplemente. Pero podría utilizar las letras que uno desee. Entonces dice, la diferencia de los números es 40. Como el resultado es positivo, pues quiere decir que yo le resté al mayor el menor. Entonces digo, pues el mayor menos el menor me dio 40. Después me dice que un octavo, miren, un octavo de, recuerden que el de es una multiplicación, miren, por, ¿sí? De su suma, entonces la suma de esos dos números, que son m y n, pues será m más n, ¿cierto? Entonces acá dice un octavo de, ojo, su suma, ojo con el paréntesis, no vayan a dejar el paréntesis. Muy bien, paréntesis. Esa suma me da 11. Acá dice, es 11. Listo. Pero ahora tengo que ordenarlos. Pero esta forma no me gusta mucho, ¿cierto? Entonces yo hago la multiplicación. Recuerden que la multiplicación dice numerador con numerador. Este m más n es como si tuviera todo denominador 1. Entonces 1 por m más n, pues me da m más n. Y 8 por el denominador de m más n, que sería 1. 8 por 1, 8. ¿Ok? Pero otra vez, este 8 acá no me gusta. Entonces, lo que hago es multiplicar todo por 8. Si multiplico todo por 8, entonces este 8 queda multiplicando al 11 y acá se simplifica. Entonces queda m más n igual a 11 por 8, que 11 por 8 es 88. Entonces me queda un sistemita más fácil. Mire, m menos n igual a 40 y menos n, m, y acá m más m igual a 88. Des en cuenta que estos ya son opuestos. Entonces yo ya no necesito multiplicar por ningún numerito porque acá ya quedaron opuestos. Entonces simplemente sumo, ¿cierto? Este menos m con este más m se van a simplificar y me quedaría esta m mayúscula más esta m mayúscula, 2m. Y por este lado, 40 más 88, 128. ¿Ok? Y despejo. Entonces divido por 2, 128 sobre 2 me da 64. Entonces, como m yo dije que era el número mayor, la m mayúscula, ya sé que mi número mayor es 64. Ahora me devuelvo una de las ecuaciones iniciales. ¿Por qué una de las iniciales? Uno lo podría hacer también en estas dos o en estas dos y no pasa nada. Pero uno lo hace en una de las iniciales porque de pronto uno puede haber cometido algún error al hacer uno de estos pasos. Entonces, pues no me da la respuesta y cuando yo verifique, pues me voy a dar cuenta. Pero si lo hago en esta última y cometí algún error acá, pues no me voy a dar cuenta. ¿Ok? Entonces cojo la más sencilla de aquí arriba, pues sería m mayúscula menos m minúscula igual a 40. Entonces voy a reemplazar en esa, m mayúscula menos m minúscula igual a 40. Entonces voy a reemplazar esa m mayúscula por 64. Entonces lo hacemos, ¿cierto? Entonces esa m mayúscula, que es esta, ¿sí? La vamos a reemplazar por el 64. Ay, pero solo la M.
esta más. Subrayamos. No sé por qué me coge todo. No dejo. Dejémoslo así. ¿Listo? Por 64. Entonces quedaría 64, ¿cierto? Hago transposición de términos, entonces esta menos m le hago transposición al otro lado, queda más m, y este 40 le hago transposición, queda menos 40. 64 menos 40 me da 24, ¿sí? Que es m, que lo puedo escribir primero m igual a 24, y ese es el número menor. Ahora vamos a verificar. La diferencia de los números es 40 y 1/8 de su suma es 11. Entonces vamos a verificar esas dos frases. Empecemos con la primera. La diferencia de los números es 40, entonces un número es 64 y el otro número es 24, ¿cierto? Entonces mayor menos menor. Entonces digo 64 menos 24, hago mi diferencia y efectivamente me dio 40. 1/8 de su suma es 11. Entonces escribo acá 1/8 de su suma. Entonces, ¿quién es la suma de ellos? Pues 64 más 24. Entonces, 64 más 24 es eso, 88. Y 1/8 de esa suma sería 88 sobre 8, que es 11. Y efectivamente me dio 11. Conclusión, los números que me están pidiendo son 64 y 24. Repito, no olviden verificar las respuestas y redactar bien una respuesta. Una vez hecho eso, entonces ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente: leer muy bien todo el documento, revisar nuevamente los ejemplitos. Recuerden que como es un videito, si necesitan pausarlo, repetirlo, lo pueden hacer sin ningún problema. Resuelven estos dos problemitas en su cuaderno, ¿sí? Este primero y este segundo. Los resuelven, ¿sí? Los plantean con un sistema de ecuaciones lineales normal, pero para resolverlo, por favor, van a utilizar el método de eliminación, ¿ok? Porque es lo que estamos viendo. Entonces, lo que yo quiero es que practiquemos el método de eliminación. Entonces, los van a resolver aplicando método de eliminación, por favor. Que quede muy claro. Bueno, muchachos, espero haya sido claro el video y de esta manera, pues, puedan enviar la tarea oportunamente. ¿Ok? Hasta pronto.